un video para el curso de riegos. Soy de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad Rafael Landívar. Quiero iniciar este video contándoles un poquito lo que es la historia del riego en Guatemala. Nos dice que se originó en Petén y Baja Verapaz. Se inició con 2.000 hectáreas en los valles de la zona central y noroccidental del país. Dice que en la década de los 30, empresas implementaron riego y drenaje en el cultivo de banano. Esto en las costas atlánticas y pacíficas del país. También nos dice un dato muy importante que el primer sistema de riego se implementó en el área de Asunción Mita, con 1.200 hectáreas de cultivos intensivos. Algo muy importante que utilizaron en ese entonces para definir los sistemas de riego, capacidad de uso del suelo del país. Un dato muy interesante, existen 2.600.000 hectáreas en la superficie del país con vocación agrícola. También nos comenta que 1.296.000 se están utilizando para la actividad agrícola. Sin embargo, 106.089 hectáreas se están utilizando solamente para riego. Esto quiere decir que solo el 8.19% del potencial agrícola se está utilizando para riego. El aprovechamiento, las personas utilizan el agua de lluvia como captación de ríos, también en lagunas, se abastecen en lagunas, en nacimientos o reservorios, que es lo más común, tanto fincas como productores medianos. Por otro lado, nos habla del agua subterránea en el país. Nos da el dato que existen 11 categorías, en donde 4 unidades son más o menos homogéneas. Esto va relacionado con las características subterráneas que necesitamos para poder almacenar agua. Habla también del agua subterránea, donde nos da 11 categorías en el país. 4 de estas unidades son más o menos homogéneas con respecto a las características de infiltración. De igual forma, 6 unidades son aptas completamente para estas actividades con respecto a la infiltración básica. Esto es un dato muy importante porque mucho del agua que se almacena ya no se aprovecha por la planta. Siguiendo con el tema, ¿qué es un sistema de riego? Pues podemos definirlo como la aplicación oportuna y uniforme de agua en el suelo. ¿De qué depende poder implementar un sistema de riego? Depende principalmente de 3 fases, que son la planta, la climatología y el suelo. Como punto número 1, el tipo de cultivo. Dependiendo del tipo de cultivo, así va a ser el consumo de agua. Como segundo punto, tenemos el estado fenológico. Para poder entender esto, vamos a definir primero que el estado fenológico son las etapas que tiene que pasar la planta para poder desarrollar. Centrarnos que existen etapas fenológicas donde se consume más agua. Por eso es importante conocer el estado fenológico al que queremos aplicarle riego. Como segundo punto, la climatología, la temperatura, la humedad, la radiación y el viento va conforme a la evapotranspiración de la planta. Es un aspecto bien importante para poder diseñar un sistema de riego. Como tercer punto tenemos el suelo, luego el tipo de suelo, que el tipo de suelo es nada más la distribución de las partículas, que son las arenas, las arcillas y el limo. Así va a ser el almacenamiento, la porosidad, la infiltración. El agua en el suelo. ¿Cómo influye el agua en el suelo? Pues principalmente tenemos 4 factores. ¿Qué es la saturación? Es cuando llenamos completamente nuestro suelo de agua, provocando algún tipo de encharcamiento. La capacidad de campo, que es la retención del agua después de la saturación, que es todo el agua disponible para la planta. El punto de marchitez permanente es el límite inferior donde la planta ya no puede absorber agua. Y por último tenemos el suelo seco, que es cuando no tenemos agua disponible completamente para la planta. La humedad gravimétrica nos dice que es el porcentaje de peso del suelo que ocupa el agua. La humedad volumétrica nos dice que es el porcentaje de volumen de suelo que ocupa el agua. Nosotros como futuros ingenieros debemos hacernos varios cuestionamientos al momento de diseñar un sistema de riego. Como primer punto, podemos definir el diseño de la tubería, porque de esto va a depender las presiones, las pérdidas por fricción principalmente, las pérdidas por velocidad y las pérdidas por accesorios. De igual forma, va incluida la presión final, la carga dinámica total, si en caso fuera la utilización de bomba, y el HP.
Como otro punto muy importante es el diseño hidráulico, en donde tenemos que tomar en cuenta las eficiencias, ya sea de la bomba y de la aplicación, porque dependiendo del método que utilicemos para riego, así va a ser la distribución de agua y de igual forma así va a ser la eficiencia de la bomba, porque dependiendo si queremos elevar el agua hasta nuestra toma granja, así va a ser la eficiencia. Tenemos que tomar en cuenta la relación de KC y la fenología y el suelo, planta y agua, que van enlazados. El diseño agronómico, que las láminas de riego. Las láminas de riego son muy importantes. Tenemos la lámina de riego neta, que la lámina de riego neta es el total de agua que se va a utilizar, y la lámina bruta es la lámina de riego total a utilizar, ya teniendo en cuenta la eficiencia de aplicación que vamos a utilizar. La lámina de humedad rápidamente aprovechable y la humedad del suelo, porque en base a esto vamos a saber cuánto poder aplicar. Y como último punto, podemos definir que cuánto, cómo y cuándo son preguntas que podemos hacernos antes de diseñar un sistema de riego. ¿Cuánto? Esto nos dice cuánta cantidad de agua vamos a aplicar y esto lo podemos definir en base a la infiltración. ¿Cómo? Esto lo podemos definir con qué método queremos regar, con qué eficiencia queremos aplicar. ¿Cuándo? Esto va más relacionado con el intervalo de riego que podemos aplicar, que es muy importante de igual manera para no provocar encharcamiento. Eso fue todo y espero que les haya gustado.